Hola a todos, hoy vamos a meternos de lleno en un tema que está marcando la agenda en Argentina, la llamada batalla cultural. Y no hablamos solo de economía. ¿Qué ideas están chocando realmente? ¿Y por qué es tan importante para entender el nuevo rumbo del país? Para desgranarlo, vamos a usar como guía una entrevista muy reciente al intelectual Agustín Laje. Bien, ¿y cómo lo vamos a hacer? Pues aquí está nuestra hoja de ruta. Primero entenderemos qué es eso de la batalla cultural y quién es su adversario, el famoso wokismo. Luego nos meteremos en el fango de las cifras, un auténtico choque de estadísticas. Veremos cómo esto afecta a la soberanía y la relación con la ONU y finalmente cómo todo esto desemboca en un intento de redefinir Argentina. ¡Vamos a ello! A ver, la primera idea clave es esta. Para el nuevo proyecto político que está en marcha en Argentina, tener buenos números en economía simplemente no basta. La tesis es que para que un gobierno se sostenga en el tiempo, necesita ganar también en el campo de las ideas. Se parte de la base de que sin ese, digamos, respaldo cultural, cualquier logro económico pende de un hilo. Y esta cita del Laje lo clava, ¿no? Uno puede generar muy buenos resultados económicos, pero aún así perder en la batalla cultural. El ejemplo que se usa siempre para ilustrar esto es el de Chile en 2019. Ojo, un país con décadas de crecimiento económico que de repente estalla por una simple subida en el billete de metro. La lectura que se hace desde esta perspectiva es muy clara. La estabilidad económica es súper frágil si no hay una sintonía, una conexión cultural con la gente. Claro, pero si hablamos de una batalla, tiene que haber un adversario, ¿verdad? Pues en este caso se le pone un nombre muy concreto, uno que ha viajado desde las universidades de Estados Unidos a todo el debate global, el wokismo. Vamos a ver qué significa exactamente en este contexto. La definición que nos da Laje es interesante. Para él, el wokismo es en esencia coger la vieja idea marxista de opresor contra oprimido, que antes se aplicaba sobre todo a la economía, ya saben, burgueses contra proletarios, y aplicándola a absolutamente todo, a las relaciones entre sexos, razas, etnias, incluso a nuestra relación con la naturaleza. El resultado, según esta visión, es un marco que pone en conflicto permanente todas nuestras relaciones sociales. Pero claro, aquí llega la contrapartida. La réplica nos hace esperar y es contundente. Ojo que esto no es solo un discurso. Quienes se oponen a esa visión argumentan que las desigualdades son muy reales y sobre todo medibles, y para demostrarlo ponen sobre la mesa estadísticas de brecha salarial, de la falta de mujeres en puestos de poder o de la violencia de género. Dicen que no es una construcción cultural, sino una realidad que se puede tocar y medir. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque llegamos al núcleo del debate, a un auténtico choque de narrativas, donde cada bando usa sus propios datos para dibujar una realidad social completamente distinta. La gran pregunta es, ¿quién es el verdadero desfavorecido en nuestra sociedad? Fijaos en esto, porque es clave para entender el debate. Es como ver las dos caras de una misma moneda. Por un lado, una perspectiva se centra en las mujeres y presenta datos duros. Desigualdad salarial, menos acceso a puestos de liderazgo, mayor riesgo de sufrir violencia de género. Datos que pintan una imagen de clara desventaja. Pero por otro lado, llega la contranarrativa, que se enfoca en los hombres, y dice, un momento, porque los hombres realizan la inmensa mayoría de los trabajos más peligrosos y sucios. Tienen tasas de suicidio muchísimo más altas, casi el 80% del total, y también son las principales víctimas de homicidio. Aquí lo crucial no es tanto si los datos son ciertos o no, que en general lo son, sino qué conjunto de datos nos está contando la historia completa. ¿Qué es lo que se está dejando fuera? Bueno, y este choque de ideas no se queda solo dentro de las fronteras de Argentina, ni mucho menos. La misma lógica se traslada a la política exterior. Se argumenta que esta manera de entender el mundo, esta dialéctica del opresor, no solo está en la sociedad, sino que viene impulsada desde fuera, por organismos internacionales. Y esto, como es de esperar, genera un escepticismo enorme hacia ellos. La crítica a la verdad es que no se anda con rodeos. Se califica a organizaciones como la ONU de ser una burocracia internacional globalista, que, en la práctica, no soluciona los problemas del mundo. La idea que se defiende es que sus resoluciones son papel mojado y que bajo una capa de consenso lo que hacen es promover sus propias agendas ideológicas. Y al hacerlo, pues van minando la capacidad de los países de decidir por sí mismos, su soberanía. Para darle más fuerza a esta crítica, se pone como ejemplo la famosa Agenda 2030 de la ONU. Lo que se hace es muy simple, se cogen sus grandes objetivos y se contrastan con los resultados. Por ejemplo, el objetivo era
fin del hambre. Pero se argumenta que hoy hay más hambre que en 2015, cuando se lanzó. Lo mismo con paz y justicia, cuando hay más guerras, o con la educación de calidad, que se dice que ha empeorado. La conclusión de este razonamiento es directa. Si las soluciones globales no funcionan, la única salida es que las naciones recuperen el control, su soberanía, para arreglar sus propios problemas. Y al final, toda esta arquitectura de ideas, tanto culturales como geopolíticas, aterriza en un objetivo político muy concreto: poner en duda, cuestionar y, si es posible, reabrir el debate sobre los consensos sociales que se daban por sentados en la Argentina de los últimos años. La hoja de ruta para conseguirlo parece bastante clara. El primer paso es argumentar que muchos de esos consensos sociales, pensemos por ejemplo en ciertas leyes, en realidad no nacieron de un gran debate democrático, sino que fueron impulsados por pequeños grupos o élites. El segundo paso, lógicamente, es cuestionar si esas leyes son válidas o si de verdad funcionan. Y el paso final es proponer un nuevo debate desde cero, para construir lo que llaman una nueva Argentina. Es, en pocas palabras, una enmienda a la totalidad al rumbo social que ha llevado el país recientemente. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis. Lo que está claro es que el tablero de juego en Argentina está siendo sacudido hasta sus cimientos ideológicos. La pregunta que flota en el aire es, sin duda, profunda. Cuando las ideas que definen a una sociedad, los pilares sobre los que se ha construido un consenso con todos sus defectos, se ponen en tela de juicio, ¿qué viene después? ¿Qué certezas, qué nuevos valores van a ocupar ese vacío? La respuesta a esa pregunta es, ni más ni menos, la que definirá el futuro de Argentina.